Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más al Espejo de Ávila, el programa que cada viernes da la bienvenida a un nuevo fin de semana con alegría y sobre todo con compañía, la de todos vosotros y también la de quien te habla y te saluda en este momento, Auxi Rueda. Abrimos el espejo de este viernes 23 de mayo de 2025 para contarte asuntos muy interesantes en la diócesis, como por ejemplo la celebración este próximo domingo del jubileo de los enfermos y, ojo, del mundo de la sanidad, porque no solo los enfermos están llamados a ganar el jubileo el domingo en la catedral, sino también todos aquellos que se dedican, que os dedicáis al cuidado de los enfermos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadores de los hospitales, todos los que de alguna manera hacéis la vida más sencilla y dais esperanza a las personas que se encuentran en medio de una enfermedad. Pues a todos vosotros está destinada esta importante cita que tenemos el domingo y que os vamos a contar en breves momentos. Tendremos también tiempo para hablar de nuevas propuestas que nos trae Jorge Pato en su atrio de las palabras y terminaremos con una efeméride que no sé si te ha pasado un poquito desapercibida, quizás sí, pero aquí estamos nosotros para poner las cartas sobre la mesa y contarte que hace 1700 años, ahí es nada, que se abrió el concilio de Nicea. Y tú dirás, y a mí que me cuenta esta mujer hablando de algo que pasó hace 1700 años. Bueno, pues se trata del primer concilio ecuménico y en el que además nació algo que tú y yo rezamos todos los domingos al menos en la misa. Luego te cuento de qué se trata. Pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Sexto domingo de Pascua, domingo de la Pascua del Enfermo y día en el que la diócesis celebra la jornada dedicada al jubileo de los enfermos y del mundo de la salud. Mucho tiene que decir nuestra invitada al respecto de esta cuestión. Marisol Carpintero, bienvenida. Uy, qué bien hallada me encuentro en esta casa. En los estudios de COPE Ávila se encuentra la responsable de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Ávila y encargada de organizar este evento tan importante de este domingo, Marisol, en el que están llamados los enfermos, las familias y todo el personal relacionado con el mundo de la salud, de alguna manera. Sí. Nuestro anuncio diocesano ha llegado a todos los centros de salud, a los 3 hospitales de Ávila, a todas las asociaciones de enfermos y, por supuesto, a toda la diócesis, a través de los sacerdotes, a través de los religiosos, a través de los grupos de pastoral de la salud de la diócesis. Bueno, pues tendremos que indicar que esa celebración en la cual se podrá lucrar la indulgencia plenaria, ganar el jubileo, para hacerlo más sencillo en la frase, se podrá hacer a través de una Eucaristía que tendrá lugar, como decimos, este domingo a las 5:30 de la tarde en el único templo jubilar que hay en la diócesis de Ávila, que es la catedral, una celebración que presidirá nuestro obispo don Jesús y que esperamos pues una amplia respuesta de la gente, Marisol, porque de alguna manera también los enfermos y muy especialmente los enfermos están llamados a tener esperanza. Por supuesto. Yo querría destacar antes que nada que la experiencia de sufrimiento y de enfermedad de Juan Pablo II nos regaló el Dicasterio de Pastoral de la Salud para allá 1985. Y esta misma experiencia de enfermedad y de sufrimiento marcó el jubileo del Papa Francisco. Entonces, esto es muy importante, que tenemos a los santos, pero también nuestros coetáneos que nos han enseñado
que el sufrimiento tiene sentido. Uno de los últimos jubileos precisamente en los que participó el Papa Francisco antes de fallecer fue el jubileo de los enfermos en Roma. Estuvo con ellos como un enfermo más, él mismo así lo quiso decir, y fue una experiencia y un testimonio de vida y de esperanza en medio de la dificultad impresionante. Es el gran legado que nos ha dejado el Papa Francisco en los últimos meses. Porque además le habían dicho, como todos recuerdan, los médicos, que se debería cuidar 2 meses, por lo menos durante 2 meses, por la enfermedad que padecía, y él, sin embargo, en el jubileo de los enfermos se dejó llevar, que ni siquiera fue él, se dejó llevar de un enfermero en una silla para saludar a los enfermos y al personal sanitario y agradecerles también su testimonio de fe allí presentes en la plaza de San Pedro. Y después, cuando dio la vuelta a la plaza, le dijo al enfermero: gracias por haberlo hecho posible. Es decir, que estamos los unos para servir a los otros. Bueno, eso es muy importante porque lo hemos dicho al principio, esta celebración no es solo para los enfermos y sus familias, sino me parece muy significativo el hecho de que se abra a ese servicio esencial que realizan los profesionales del mundo de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, todos aquellos que se dedican y también de alguna manera voluntaria, como son por ejemplo los visitadores de enfermos, que puedan estar al servicio, esa palabra tan bonita, tan denostada en muchas ocasiones, pero que aquí cumple un objetivo primordial. Cuando yo he presentado el cartel a las autoridades sanitarias, les he dicho que el Vaticano ha tenido mucha psicología convocando el mundo de la sanidad, porque todos tenemos experiencia cuando hemos estado enfermos, que tan importante es el que nos limpia la habitación, el que lava nuestra ropa, el que nos sirve la comida, el auxiliar que ayuda a la enfermera que completa la acción del médico. Es decir, que en el mundo de la sanidad es un mundo muy amplio, que hay muchísima gente a nuestro servicio y damos gracias a Dios por ello, y por eso el Papa Francisco quiso titularlo así: el jubileo de los enfermos y del mundo de la sanidad, que es un mundo amplísimo. Muy amplio y muy rico, y con una humanidad impresionante, porque si algo tienen todas las personas que se dedican a cuidar a los enfermos en cualquiera de estas cuestiones que acabas de relatar, si algo tienen por gala es esa humanidad, ¿no?, que llevan adelante. Insisto, estamos enmarcados en medio de un año jubilar, por eso de ahí que celebremos el jubileo este domingo de los enfermos y del mundo de la sanidad, un jubileo que nos habla de ser peregrinos de la esperanza. Lo hemos visto muchas veces, Marisol, pero dentro del sufrimiento más absoluto, ¿se puede seguir teniendo o se debe seguir teniendo esperanza? Por supuesto. Ya sabemos que la esperanza, por ser una virtud teologal, es una gracia de Dios. Es una gracia que podemos pedir al Espíritu Santo, porque tú puedes confiar en mí, yo puedo confiar en ti, pero nos podemos defraudar porque somos pequeños, porque somos frágiles, pero la esperanza, en el amplio sentido teologal cristiano, Juan Pablo II lo escribió muy bien en aquella carta apostólica, el sentido cristiano del sufrimiento humano. A mí esa carta me ha ayudado desde hace muchos años que estoy enferma. En el último jubileo convocado por Juan Pablo II, a partir de ese jubileo, el Señor no ha querido curarme, evidentemente, pero sí que me ha sanado, sí que me ha ayudado a encontrar este sentido cristiano del sufrimiento humano. Yo siempre lo he dicho, que tenemos una gran suerte los cristianos de tener fe, porque llevamos las cosas de otra manera. Claro, evidentemente. Entendemos la vida de otra manera. Es una suerte, y yo creo que muchas veces no somos conscientes, y dentro de ese momento de dolor debemos de agarrarnos a esa esperanza, que no es un buenismo, que no es algo, no es una pamplina, no es un deseo basado en una utopía, sino que es una esperanza, como bien dice también la carta del Papa, una esperanza que no defrauda. Que no defrauda. Bueno, de las visitadoras en los grupos parroquiales, tiene por objetivo precisamente ayudar a encontrar este sentido a los enfermos que viven en sus casas solos, a los ancianos que están en las residencias. De alguna manera hace que no se corte
esa vida espiritual entre la parroquia y ellos, entre la diócesis y ellos, y esa es la misión principal que hacen los visitadores de la Pastoral de la Salud, que de verdad, te lo digo de corazón, su fervor anima el mío porque son en muchos casos gente muy mayor, pero incansable, con ilusión, con trabajo, coordinándonos todos. Muy bien, muy bien. Tengo que desde aquí decir que gracias a Dios que existe en la diócesis, en la Iglesia, la Pastoral de la Salud. Pues gracias a ellos, a estos visitadores de enfermos, que no son pocos, y esa labor desinteresada que hacen con los más necesitados, en este caso de esperanza, que la llevan allá donde está perdida o donde no se ha sabido encontrar aún. Recordamos la cita, domingo 25 de mayo, 5:30 de la tarde, la celebración de la Eucaristía que preside nuestro obispo Don Jesús en la catedral, que servirá para ese jubileo de los enfermos y del mundo de la sanidad. Marisol Carpintero, mil gracias. Que Santa María, Madre de la Esperanza, ruegue por nosotros. Todos bienvenidos al jubileo de los enfermos y del mundo de la salud. Gracias a COPE, gracias a ti, Ausi. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. Nos separan exactamente 16 minutos de las 2 del mediodía. Es el momento perfecto para abrir el atrio de las palabras. Jorge Pato, bienvenido. Muy buenas tardes, Auxiliaridad, ¿qué tal? Hoy separados por un cristal, porque aquí servidora está al plato y a las tajas. A los mandos de la nave. Hoy toca hacer control. Le mando un beso muy fuerte a Manuel Gutiérrez, saludo, que no está Manolo, con nosotros, pero aunque nos separa un cristal, nos acerca la curiosidad por saber un poquito más. Jorge, ¿qué nos traes hoy? Porque de nuevo me tienes en ascuas. Este cristal, da igual que esté o no, porque casi siempre Ausi la tenemos ahí pendiente de lo que pueda traer yo o no. Es confianza absoluta y lo agradezco, también hay que decirlo. Totalmente, ya lo sabes. Bueno, pues hoy traigo la palabra acícula. 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 Sí, es la primera vez que la oigo. Así que ilústrame. Pues, ¿de dónde viene esta palabra? Pues obviamente volvemos a nuestras raíces latinas, es decir, viene del latín vulgar acúcula, diminutivo de acus, que significa aguja. ¿Y por qué traigo esta palabra? Pues bueno, porque el domingo pasado hemos vivido esa misa de inicio de pontificado de León XIV y en esa misa se le imponía a León XIV el palio, y en ese palio se le ponían 3 acículas, 3 agujas que representan los clavos de Cristo. Es esa parte simbólica también, que además, yo creo que casi todos lo hemos visto. Y precisamente al hilo de esta palabra, pues también hablar un poco de esta misa de inicio de pontificado que tuvo lugar el domingo pasado. Tradicionalmente lo que era una misa de coronación papal, pero como el Papa, desde que se eliminaron los estados vaticanos, ese poder terrenal, por decirlo de alguna manera, es una mera cuestión casi insignificante, circunscrita a la Ciudad del Vaticano. Entonces, para reforzar esa dimensión espiritual, de líder espiritual, es por lo que después del Concilio Vaticano II ya se quita este rito de la tradicional coronación papal, y lo que se hace es esta misa de inicio de pontificado, que en esa misa hay 3 momentos claves. Uno es previo a la celebración de esa misa, que es cuando el recién elegido papa baja a las grutas vaticanas, baja a esa tumba de San Pedro junto con los patriarcas de las iglesias de Oriente, y rezan allí antes de iniciar la misa, un momento que también vimos, uno de los momentos al inicio. Posteriormente, durante la misa hay 2 momentos claves, que son la imposición del anillo del pescador y del palio, es decir, ese anillo que representa en todos los anillos, sean de un diseño o de otro, de un papa o de otro, todos llevan un elemento común, que es San Pedro con las llaves y las redes, el pescador de hombres de la Biblia. Que el Papa se emocionó en el momento en el que le pusieron el anillo y no paraba de mirárselo, de apretarlo. Sí, es un Papa que no esconde las emociones, eso me gusta. No, ya lo vimos en esa logia del balcón de San Pedro, que no las escondía. Entonces ese es el primer símbolo. En ese anillo además va inscrito su nombre. También por dentro
lleva el escudo de armas que ha elegido como que tiene el Papa León XIV. Es el que luego se destruye, como destruyeron el del Papa. Uy, el de San Francisco. Me traiciona el subconsciente a veces, el del Papa Francisco. El Papa Francisco. Es verdad que, a ver, antes sí que era una destrucción literal del anillo porque servía para firmar documentos papales. Sí. Ahora lo que se hace es simbólico. delante, es simbólico, y hay un joyero, en este caso fue una joyera, que lo que hace es marcar ese anillo para que no pueda ser utilizado sin que se vea que ya ha sufrido una modificación. Y es, por decirlo de alguna manera, el rito último de finalización del pontificado de un papa, ya sea por la renuncia o sea por su fallecimiento, que eso lo hemos vivido muy recientemente. El otro símbolo es ese palio, que es esa especie de estola que cuelga por delante y por detrás y que pasa alrededor de los hombros, que representa esa figura del buen pastor, como dijimos en su momento también con las estolas de los sacerdotes, y que lleva unas cruces en todo el palio, y en las tres de adelante, las tres que se ven desde la vista frontal, es donde se colocan esas acículas, esas agujas, para simbolizar ese compartir ese padecimiento de Cristo con sus tres clavos. Y hay que decir también que, bueno, hay una cuestión curiosa, es que siempre andamos con la lista de cuántos papas ha habido. Bueno, pues quitando toda esta cuestión de los papas y antipapas y demás, son 266, si es que hay uno, el pobre Esteban II, que fue elegido papa, pero que antes de celebrar su misa de coronación murió. Por lo tanto, su pontificado nunca se inició, y por eso finalmente ya se le decidió, se le eliminó de la lista oficial de papas en el año 1961, y por lo tanto, si alguien volviese a llamarse Esteban, eligiese el nombre de Esteban como papa, sería no se contaría a este papa Esteban II, porque él no tuvo ese inicio de pontificado. Por decirlo de alguna manera, desde que se hace el cónclave hasta esa misa de inicio de pontificado, entonces ahí tenemos ese tiempo en el cual pues el pobre Esteban falleció, y por eso no ha pasado a formar parte de esa lista de los 266 papas de la Iglesia Católica. Entonces, pues bueno, al hilo de esta palabra acícula, hemos tenido este repaso a lo que fue esa intensa y significativa misa de inicio de pontificado, y también una misa en la que obviamente se le da mucha importancia a esa primera homilía ya como papa, preciosa, en la cual, pues bueno, se dejan vislumbrar algunas de las ideas básicas por las cuales va a apostar el nuevo pontífice. Le queda tomar posesión, creo que de la Basílica de San Juan de Letrán. Como obispo de Roma. Creo, no estoy segura, que también de la de Santa María la Mayor. Esa ya está. Ya está, ¿verdad? Esa es la que tenía yo en duda. Ha estado Entonces por le queda allí, San Juan de Letrán como obispo de Roma, efectivamente. Y en San Pablo Extramuros también ha estado. En San Pablo estuvo la semana pasada también, así que nada, te está dando mucho juego el cambio de papa, Jorge. Está claro. Bueno. Has tenido material para todos los programas de final de temporada. Pero mira, todos hemos aprendido lo que son las acículas, y ahora ya cuando le veamos al Papa con ese palio puesto, veremos cómo se llaman esas agujas. Pues se llaman acículas. Pues muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos la semana que viene. En 7 días nos escuchamos, Ausi Rueda. Gracias. Pues los 6-7 minutos que nos quedan los vamos a dedicar a hablar de ese aniversario, de esa efeméride que te contaba al principio del programa. Se han cumplido esta semana los 1700 años de la inauguración del Concilio de Nicea. Te vamos a contar todos los detalles gracias al rector del Seminario de Ávila, que es también profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, y creo que nos va a poder dar todas las explicaciones oportunas sobre un momento muy significativo también para la vida de la Iglesia. Gaspar Hernández Peludo, bienvenido. Buenas tardes, Ausi. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, un aniversario que no queremos que nos pase desapercibido porque, Gaspar, este concilio de Nicea tiene una importancia singular para la historia de la Iglesia. Sí, es una efemérides enormemente importante, porque Nicea es el primer concilio reconocido como ecuménico, es decir, el concilio
que reúne a todos los obispos de la Iglesia entonces conocida. Esa fue la intención del emperador Constantino cuando lo convocó, y que por tanto marca el inicio de los 21 concilios ecuménicos hasta ahora celebrados, de ahí su relevancia. Un concilio que tuvo además que combatir, como por otra parte pasaron en varios concilios de aquellos primeros momentos de la historia de la cristiandad, tuvo que combatir una herejía, en este caso el arrianismo, ¿no? En efecto, el concilio responde al arrianismo, que ponía en juego un elemento fundamental de la fe cristiana, que era la verdadera divinidad de Jesús. Es decir, detrás de este concilio está un elemento fundamental, que es la identidad de Jesús y, por tanto, el concepto del verdadero Dios cristiano. Los arrianos negaban que Jesús fuera verdaderamente Dios. Si esto es así, quiere decir que Dios es uno y solo. Pero si Jesús es verdadero Dios, quiere decir que Él es Hijo del Padre, y así nos introduce en el concepto del Dios trinitario, que es la revelación plena que en Jesús se nos ha hecho. De modo que detrás de Nicea estaba en juego el Dios de los cristianos, que no es el Dios judío, del Dios uno y solo, sino que es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, un Dios que es uno, pero dentro del cual hay riqueza, hay vida, hay Trinidad. De ahí la confesión del uno en tres personas. Y por otra parte estaba en juego, y esto también es fundamental, nuestra salvación, porque si Jesús fuera un hombre o un semidios, no nos salvaría. De ahí que los padres de Nicea y luego todos los padres de la Iglesia que van a volver a Nicea van a decir: detrás de la afirmación de Nicea está en juego la confesión de nuestra verdadera salvación. Solo si Jesús es el Hijo de Dios, verdadero Dios como el Padre es Dios, puede así también salvarnos realmente. De ahí la centralidad de Nicea y de su confesión de fe. Claro, cuando nosotros ahora ponemos de relieve un concilio de hace nada menos que 1700 años, es decir, que ha pasado bastante tiempo, no es porque sea una cuestión baladí o un episodio más de nuestra historia, sino porque tiene implicaciones para nuestro momento presente, ¿no? Gaspar lo ha explicado perfectamente. No solo definió la divinidad de Cristo, sino que además podemos decir que de alguna manera ha establecido las bases sobre las que la fe cristiana se ha sostenido durante casi 2000 años. ¿Cuáles pueden ser esas implicaciones o qué podemos destacar hoy, en 2025, de ese concilio de Nicea? Bueno, son muchísimas, la actualidad de Nicea es enorme. La primera que querría destacar es que precisamente por ser el primer concilio ecuménico, la confesión de fe de Nicea es la que nos une a todos los cristianos de las distintas confesiones. Todavía hoy el símbolo que profesamos juntos, católicos, ortodoxos, es el símbolo llamado niceno-constantinopolitano, es decir, el que se definió en Nicea y que luego Constantinopla, que será el siguiente concilio, va a desarrollar un poco. Pero esta es justo la fe común a todos los cristianos, de modo que recordar Nicea y volver a Nicea es volver a esa llamada a la unidad que Cristo quiso para su propia Iglesia. El Papa León, del que habéis estado hablando ahora en la tertulia, precisamente lo ha evocado en la primera audiencia que concedió a los representantes de las distintas confesiones cristianas recientemente, que acudieron a la inauguración de su pontificado, diciendo que precisamente su propio lema, el del Papa, in illo uno unum, en esa fe única fundada en la de Jesús, es en la que nosotros nos podemos hacer uno, ¿no? Yo creo que también tiene una enorme actualidad Nicea, porque Nicea, en el fondo, el símbolo de Nicea es un símbolo que nace del bautismo. La estructura del símbolo es la estructura de la fe bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que Nicea nos invita a volver a nuestro bautismo. Por otra parte, nuestra fe en Cristo nos lleva también a orar como nosotros creemos y somos bautizados. Es una renovación también, una invitación a renovar nuestra propia vida de oración. Si Jesús es Dios, oramos a Jesús. No solo oramos con la oración de Jesús. También Nicea, precisamente como concilio ecuménico, también llamado en los documentos antiguos, que es un sinónimo, santo y gran sínodo, pues nos invita en este momento de la vida de la Iglesia, que ha subrayado tanto el Papa Francisco, a cultivar esa dimensión sinodal de la Iglesia. Caminamos juntos, fundados en la única fe en Cristo, pero precisamente juntos. De hecho, a Nicea no solo
solo se le conoce por el símbolo de la fe que definió y que nos une, sino también por 20 cánones que reglamentaron la vida de toda la Iglesia y que acentuaron muchísimo el aspecto de la comunión eclesial, de la comunión entre las iglesias. De modo que Nicea también es una invitación muy actual a profundizar en la comunión de la Iglesia, en su sinodalidad, en su ecumenismo. Son todos estos aspectos que son de una enorme actualidad. Desde luego son palabras que nos suenan a plena actualidad, en eso estamos de acuerdo. Pues un repaso por encima, porque habría que tener muchas más implicaciones, es lo que nos ha dado Gaspar Hernández Peludo, rector del Seminario de Ávila, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Ausi, un saludo a todos. Y gracias también a vosotros por habernos acompañado en el día de hoy. Seguimos escuchando Mediodía COPE y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces.